Saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el día de hoy, en este sábado, el segundo trimestre de una serie de lecciones relacionadas a la carta de Filipenses. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecidos estamos de usted, Señor, y nos dirigimos en oración en esta hora, primeramente para reconocer que usted es bueno, es lleno de amor, de misericordia, con todos y con la humanidad. Gracias, Dios soberano, porque usted es quien nos sustenta, nos sostiene, nos mantiene. Y gracias al Espíritu Santo que permanece con nosotros todos los días, como es su promesa, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, de salud, dádivas, Señor, que solamente le pertenecen a usted. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones. Gracias también por permitirnos administrar la lección en este día, esperando, Señor, que sea de edificación para el pueblo, para la iglesia, para todos y cada uno de los que los oyentes de esta lección. Muchas gracias, Señor. Precisamos de usted, de su presencia, de su compañía, para que podamos comprenderla con facilidad esta lección. Gracias, Señor, y rogamos una bendición especial a todos los que van a oír esta hermosa lección en el nombre de Jesús. Le pedimos y le clamamos a usted, Padre. Amén. Bien, la lección es la número 1 del segundo trimestre del año 2022. Lleva por título Nace una iglesia. En esta serie de lecciones, 3 lecciones corresponden a los 4 capítulos del libro de Filipenses. Y es una carta netamente de alegría, a pesar de las circunstancias. Los últimos años, la verdad es que no han sido fáciles para nadie. Es difícil encontrar a alguien que no haya perdido algún ser querido, algún vecino, algún amigo, algún hermano de la iglesia, debido al COVID-19. Esto lleva a que estos años han sido de tristeza, de dolor, de aflicción. Y a más de 2 años de pandemia, todavía existe incertidumbre sobre el fin o la convivencia con esta enfermedad y sus consecuencias. A pesar de todo esto y de que el mundo es el centro de noticias, debido al COVID-19, también se suman otras cosas que también son preocupantes. Pero hace 1960 años, Pedro escribió su primera carta, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 6, y dijo lo siguiente: somos afligidos por diversas pruebas. Pablo escribió esta carta y estas letras en el año 62 después de Cristo. O sea, han transcurrido 1960 años y ya Pedro hablaba de las diversas pruebas. Esto hoy es una realidad. A pesar de la cantidad de años que Pedro escribió, es una realidad. Se suman otras cosas: las enfermedades, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, problemas familiares,
problemas conyugales y diversas situaciones que se viven en cada hogar. Además de todo lo anterior, tenemos otras situaciones: el egocentrismo, el individualismo, la indiferencia, el egocentrismo, todas estas cosas que son y las vemos a diario en la sociedad, en el mundo, en nuestro entorno. Con todo esto, la vida es difícil, con tanta situación adversa. Es, como se dice, es una olla a presión que en cualquier momento puede explotar. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos una luz de esperanza. Y en esta serie de lecciones que iniciamos en el segundo trimestre, con la carta de Pablo a los Filipenses, que solamente comprenden 4 capítulos, es un mensaje de alegría que Pablo entrega a los filipenses y que también nos hace partícipes hoy día a nosotros. Un mensaje optimista para seguir a Cristo, aunque las cosas a nuestro alrededor sean difíciles, sean complejas, sean pruebas diversas. Como lo escribió Pedro, Pablo escribe esta carta con alegría. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso, estaba encarcelado, pero sabía que la iglesia de Filipos estaba siendo atacada por falsos maestros, tratando de desviar el verdadero evangelio. Ante toda la adversidad, la carta de Pablo a los filipenses es llamada la carta de la alegría. Con todos los momentos complejos, falsos maestros, Pablo escribe una carta alegre a los fieles de Filipos. Nace una iglesia. Es el título de la lección de hoy. Tenemos un objetivo, que es recordar cómo empezó la iglesia en la ciudad de Filipos y presentar información introductoria de la carta que Pablo envió a los filipenses. El texto básico está en Filipenses, el capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La introducción. La carta a los filipenses se le conoce comúnmente como la carta del gozo, y con razón. A lo largo de los 4 capítulos, la palabra gozo y sus correspondientes aparecen 12 veces. La carta a los filipenses es cualquier cosa menos pesimista, es de alegría. Lleva un mensaje de aliento, incluso en circunstancias desfavorables. La lección de este trimestre, titulada Regocíjense, es el nombre que lleva toda esta serie de lecciones. Estudios que son basados en la carta a los filipenses. Estas lecciones expondrán todo el mensaje de esta formidable carta. En este primer estudio se abordarán algunos datos introductorios basados en el saludo de la carta, como veremos en las primeras palabras y las primeras enseñanzas. Esta lección
cuenta con 2 ítems. El primero es analizando el texto bíblico. Y el segundo ítem es con 2 aplicaciones para finalmente tener un desafío para la semana. El primer ítem, analizando el texto bíblico, cuenta además con una introducción al entorno, a lo que es la ciudad, lo que es la iglesia, la carta y el saludo. Primeramente, el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipos. Filipenses, el capítulo 4, versículo 1 nos dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Quizá por eso, de todas las cartas paulinas que no fueron escritas a alguien en particular, esta sea la más personal. El apóstol utilizó el pronombre personal en primera persona, explícita e implícitamente, más de 100 veces. Fue una carta escrita con mucho cariño a los siervos, a los fieles, a los santos de la iglesia de Filipos. La ciudad. La carta está dirigida a los cristianos que viven en Filipos. Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, como leíamos anteriormente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fue Felipe II, padre de Alejandro Magno, quien nombró a la ciudad en su honor hacia el año 357 a.C. En el siglo I, aunque pequeña, se calcula de entre 5 y 10.000 habitantes. El libro de los Hechos consta de 2 piezas de información sobre la ciudad. Se dice que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito. Para empezar, Filipos era una colonia romana. De hecho, desde el año 168 a.C., la ciudad estaba bajo el dominio romano y desde el año 42 a.C. se convirtió en colonia, cuando llegaron los veteranos de la guerra. En ese periodo el emperador romano otorgó el Ius Italicum, lo que la convertía en una réplica más pequeña de Roma. Era como si la ciudad hubiera sido trasladada a Italia. Sus tierras deberían ser tratadas por ley como si estuvieran allí. En segundo lugar, Filipos era la ciudad principal del distrito, no tanto por cuestiones administrativas, sino por ser una especie de mini Roma, una Roma chica. Como hemos mencionado anteriormente, la ciudad ha ganado relevancia y prestigio. Además, Filipos era una de las principales ciudades por sus minas de oro y plata. Era una ciudad considerada próspera económicamente. Y por su ubicación también era privilegiada en una importante ruta comercial, la Vía Egnatia. En segundo término,
después de esta introducción a lo que es la ciudad de Filipos, tenemos la iglesia. La carta a los filipenses fue escrita a los santos en Cristo que vivían en Filipos, según el texto básico. Y surgen dos preguntas aquí. ¿Cómo fueron alcanzados con el Evangelio? Y en segundo lugar, ¿cómo surgió una iglesia en ese lugar, en la ciudad de Filipos? El texto que narra la llegada del Evangelio a la ciudad está en el libro de los Hechos, desde el capítulo 16, desde el verso 12 al 40. Es una iglesia plantada por el apóstol Pablo, junto con Silas, Timoteo y Lucas. Durante un segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera iglesia establecida en el territorio que ahora conocemos como Europa. El libro de Hechos nos dice que Pablo fue a Macedonia a predicar el Evangelio a causa de una visión. A pesar de su paso por Neápolis, inició la actividad misionera en esa región a través de la ciudad de Filipos. Es probable que el apóstol haya llegado a la ciudad aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Allí a orillas del río Angites anuncia el Evangelio y unas mujeres, entre ellas Lidia, que se convierte a Cristo junto con los de su casa. Hechos, el capítulo 16, versículo 14, nos dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el comienzo de la iglesia en Filipos. Comenzaron a cosecharse los primeros frutos. Se lee en Hechos de que Pablo y sus compañeros no deben haber permanecido mucho tiempo en Filipos, después de que el apóstol liberó a una joven poseída. El apóstol fue golpeado y encarcelado, porque con la sanación de esta joven, muchos dejaron de percibir dineros por lo que ganaban, por lo que hacía esta joven. Y es por eso que Pablo fue castigado y fue encarcelado por esta situación. Luego, milagrosamente, fue liberado de la prisión. Hechos del capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los cautivos se soltaron. Este evento contribuyó a la conversión del carcelero junto con su familia. El carcelero de Filipos fue convertido.
Hechos 16, versículos 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándola en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así, el trabajo avanzaba en aquella ciudad. Pero poco después, el apóstol Pablo y sus compañeros salieron de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos, capítulo 16, versículo 40. Sin embargo, a pesar de la partida de Pablo y sus compañeros, la iglesia se mantuvo firme. Otras personas fueron vitales en esta consolidación de la iglesia. Filipenses, el capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fue así como nació la iglesia en Filipos. Fue así como Pablo plantó esta iglesia, con algunos pocos fieles, con la conversión del carcelero de Filipos y con algunos colaboradores fieles a Dios y fieles también al evangelio que Pablo había instaurado en aquella ciudad. En tercer lugar, tenemos la carta. Está claro que la carta a los filipenses, el autor es Pablo. Aunque se menciona a Timoteo al principio, no es coautor. La carta está escrita en primera persona. Timoteo fue mencionado porque era conocido y era muy estimado también por los destinatarios. Timoteo fue quien acompañó a Pablo cuando se plantó la iglesia en Filipos y estuvo con el apóstol cuando se escribió la carta. Pablo estaba en prisión, pero aún así escribió y envió la carta a los filipenses. Lo más probable es que este sea el periodo en que estuvo preso en Roma, en una casa alquilada durante 2 años, el año 60 al 62, después de Cristo, en espera del juicio de Nerón. Hechos, el capítulo 28, versos 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Incluso en esta situación adversa, él escribió una carta que desborda de alegría, la carta a los filipenses. ¿Y qué llevó el apóstol Pablo a escribir a esos cristianos a pesar de él permanecer en la carta? ¿Qué lo llevó a pensar? ¿Qué lo llevó a escribir? Podríamos responder a esta pregunta con una sola palabra: gratitud. Filipenses es una carta de agradecimiento. En esa época, cuando alguien iba a prisión,
normalmente sus captores no le daban de comer, dependían de amigos para que los ayudaran. Y fue en este contexto cuando la iglesia de Filipos se enteró del encarcelamiento de Pablo, trató de enviar a Epafrodito con un auxilio en dinero para ayudarlo. Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir en el viaje a Roma. Tan pronto como se recuperó, Pablo lo envió de regreso a la iglesia con esta carta en manos, agradeciendo a aquellos cristianos que procuraron la ayuda de Pablo mientras estaba preso, mientras estaba encarcelado. Cuarta cuestión, el saludo. Hacemos hincapié a 2 puntos importantes del saludo: la referencia a los líderes de la iglesia y la referencia a las bendiciones de Dios. En cuanto a los líderes, Pablo menciona a los obispos y diáconos. La palabra obispo simplemente significa supervisor. Los obispos, también llamados ancianos, eran los líderes que realizaban el ministerio pastoral de enseñanza, organización y disciplina eclesiástica. Los diáconos eran ayudantes de los obispos y cuidaban a los necesitados. Sin embargo, lo que llama nuestra atención en este saludo es la referencia. Se refiere a los santos, es decir, los cristianos en general, antes que obispos y diáconos. No fue un descuido de Pablo, sino una indicación de que el apóstol entendía el papel de los líderes del pueblo y no al revés. Los obispos y los diáconos están entre los santos y no por encima de ellos. Los líderes deben ser respetados. Según 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 12 y 13, nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sin embargo, no pueden olvidar que no son los santos los que existen para los líderes, sino los líderes los que existen para los santos. Los líderes fueron llamados a servir a la iglesia y no al revés. En cuanto a la bendición de Dios, Pablo escribe: gracia a ustedes y paz. La segunda parte del versículo 2 del capítulo 1 de Filipenses. El apóstol anhela que los cristianos disfruten de la gracia y la paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios, a través del cual hemos sido alcanzados, según Romanos el capítulo 3, versículo 24. La gracia es la fuente u origen de nuestra redención. La paz, por otro lado, es el efecto de la gracia. Por la cruz fuimos reconciliados y tenemos paz.
Ambas bendiciones provienen de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Finalmente hemos llegado al final de esta primera parte de esta lección, que nos ha dado la información introductoria sobre la carta a los filipenses. Estas informaciones son importantes para ayudarnos a interpretar el resto de la carta que se presentará a través de las próximas 12 lecciones. Este trimestre comprende 13 lecciones, de las cuales todas están referidas a la carta a los filipenses, que comprende 4 capítulos. Aplicación del texto bíblico. Al principio, yo decía que la lección consta de 2 ítems y 2 aplicaciones y un desafío semanal. Primer desafío de aplicación o primera aplicación como iglesia. Cuando nace una iglesia, nace una comunidad de servidores. Los que somos parte de una iglesia somos siervos porque estamos al servicio de. Pablo y Timoteo fueron presentados como siervos de Jesucristo. La palabra siervos es la traducción de la palabra griega doulos, que también significa esclavo. En cierto sentido, este es un término apropiado para retratarnos. Todo cristiano es un esclavo, más bien esclavos del pecado, según Romanos 6, 17. Ahora, esclavos, pero comprados por Cristo. La palabra comprados, que se usa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, se refiere a alguien que es comprado en un mercado, como lo eran muchos esclavos en subastas en esa época. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús para pertenecerle, para ser ya hijos de Dios. Pablo, Timoteo, los santos, los obispos, los diáconos de Filipos, usted, yo y todos nosotros de nuestra era, somos servidores de Cristo. Y la iglesia se compone de servidores, es una comunidad de servidores. Cuando nació la iglesia en Filipos, así como nació la iglesia donde usted congrega, nació una comunidad de servidores. Igual que en Filipos había servidores, hoy la iglesia donde usted congrega, usted pasa a ser un servidor. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Nuestro actuar es como un servidor? ¿Estamos sirviendo a la comunidad llamada iglesia? ¿Estamos disponiendo de nuestros dones y habilidades que Dios nos dio al servicio de la iglesia? ¿Estamos siendo siervos de Dios en la comunidad? Esperemos que así sea. Y si no lo es, debemos preocuparnos, disponernos a servir, porque todos somos un cuerpo, y un cuerpo se compone de diferentes miembros, y cada miembro tiene su función, tiene su rol que cumplir en la comunidad llamada iglesia. Segunda aplicación. Cuando nace una iglesia, nace una comunidad de santos.
La primera aplicación fue, cuando nace una iglesia, nace una comunidad de servidores. Y la segunda aplicación, cuando nace una iglesia, nace una comunidad de santos. Pablo se refiere a los cristianos filipenses como los santos en Cristo Jesús. ¿Por qué llamar a los cristianos santos? Obviamente, no es porque creía que los cristianos filipenses eran perfectos. Ellos no eran perfectos. Sin embargo, Pablo sabe que la iglesia es la comunidad de aquellos que han sido apartados por Cristo para una nueva vida. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, más que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También fueron desafiliados a que vivan a la altura de esta nueva vida. Colosenses, el capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Según 1 de Pedro, el capítulo 1, versículos 15 y 16. Además, los santos son aquellos que están en Cristo, es decir, aquellos que están tan íntimamente conectados con Cristo, que sus vidas están completamente gobernadas por Él. Así es la iglesia. Cuando se planta una comunidad llamada iglesia, nace un pueblo santo. La iglesia donde sirve a Cristo ha tomado esto en serio. ¿Y su iglesia está tomando con seriedad esto? Ustedes son los santos en Cristo, en este lugar donde residen, y deben vivir como tales, en santidad. Estas dos aplicaciones, cuando nace una iglesia, nace también una comunidad de servidores y una comunidad de santos que están al servicio del Evangelio, de la proclamación del reino de Dios. Desafío de la semana. Como esta es la primera lección de una serie sobre la carta de Pablo a los filipenses, su desafío para esta semana será leer el capítulo que trata sobre Filipenses, de una introducción al Nuevo Testamento. Se puede leer, por ejemplo, el libro Introducción al Nuevo Testamento, Cartas Paulinas y Generales, libro publicado por la antigua FATAP, la Facultad de Teología de nuestra Iglesia, que actualmente se llama CETAP, Centro Teológico Adventista de la Promesa. Y si no tenemos estas publicaciones, yo les insto a que estudiemos, nos empapemos,
aprendamos el libro de Filipenses. Son solamente 4 capítulos. Y de estos 4 capítulos vamos a estar hablando durante 3 meses. La rica, la buena y la sana enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses, y que también para nuestra era, para nuestra generación, es también una rica enseñanza. Además, es importante ubicar la ciudad de Filipos en un mapa y leer un poco al respecto, interiorizarnos la geografía, la historia de la ciudad de Filipos. Esperamos que estas sean actividades edificantes para su vida. Esta actividad semanal, que ojalá la realicemos y que el Señor use la carta a los filipenses durante este trimestre para animarnos, para ayudarnos a entender que cada vez que nace una iglesia, nace una comunidad de siervos y una comunidad de santos. Y como decía en la introducción, a pesar de todas las adversidades, todas las situaciones anómalas, todo el sistema corrupto que existe, toda la indiferencia, el individualismo, el egoísmo, la falta de empatía, las enfermedades, la pandemia, todas las cosas adversas, esta carta nos traiga alegría, la carta de Pablo a los filipenses. Y estas lecciones nos alegren, nos animen, nos ayuden para ser más y mejores cristianos. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Camerún, país africano, cuya población es 25,9 millones de habitantes, con 15,9 millones de cristianos. La religión, el cristianismo, islamismo y animismo. Gobierno es una república presidencialista y el dirigente, presidente o líder es Paul Biya. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo, según Hebreos capítulo 13, versículo 3. En el norte, el grupo extremista Boko Haram tiene una presencia violenta con secuestros, ataques y asesinatos de cristianos, así como la interrupción de las actividades de la iglesia. Camerún carece de un gobierno fuerte, lo que aumenta la vulnerabilidad de los cristianos perseguidos. Los cristianos ex musulmanes son perseguidos en todo el país y corren un gran riesgo si hablan con alguien de su nueva fe o si se descubren Biblias en su poder. Nosotros no tenemos esa persecución. Tenemos nuestra Biblia. No somos perseguidos ni castigados por tener una Biblia. El tema es que tenemos la Biblia, pero muchas veces no la usamos. Aprovechemos esta garantía que tenemos, que todavía podemos contar con nuestras Biblias, empaparnos de ellas, conocer más. El libro de Mateo nos dice: ignorando las Escrituras. Nos trata muchas veces de ignorantes porque no la leemos y a veces no la comprendemos. Por eso es que Mateo nos dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estos habitantes de Camerún se enfrentan al riesgo por parte de los miembros de la comunidad y de los familiares directos. Es muy difícil que cualquier gobierno fuerte y estable y la seguridad que brinda se establezca y desarrolle en Camerún. Es difícil. Por lo tanto, tenemos peticiones de oración
clamar a Dios para que proteja a las mujeres cristianas en Camerún, que están en riesgo constante de secuestro, matrimonio forzado y agresión sexual por parte de Boko Haram, que es un grupo extremista del país de Camerún. Esperamos en Dios que esta lección introductoria a la serie que viene podamos haber comprendido el entorno, la ciudad, la iglesia, cómo se plantó, la carta, el saludo, la aplicación. Cuando nace una iglesia, nacen servidores, pasamos a ser siervos. Y la otra aplicación, cuando nace una iglesia, nacen santos también, servidores santos. Que Dios bendiga y acompañe a cada uno. E insto también a que puedan estar atentos a la segunda lección del próximo sábado 9. Que el Señor los bendiga. Amén.